Bueno, buenas tardes, doctor. Vamos a hablar sobre tres casos clínicos sobre glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Ya, primero, sobre los glóbulos rojos. Un pequeño concepto sobre los glóbulos rojos, que es un eritrocito, también llamados glóbulos rojos o hemaite, es una célula de la sangre. Concreta a las más numerosas, a las hemoglobinas, y uno de sus principales componentes y su función es transportar el oxígeno hacia los diferentes tipos de tejidos del cuerpo. Bueno, vamos a hablar sobre el primer caso clínico, que es la leucemia aguda con eritrofagocitosis en la sangre periférica en la médula ósea. Ya, un varón de 45 años de edad que ingresa en septiembre del 2005 con la sospecha de la leucemia aguda. Refiere una historia de un mes de evolución constante en dolor, la lumbar y la fiebre. La exploración física sin hallazgo de interés, el diagnóstico de la leucemia aguda de la línea ambigua con dobles cromosomas Filadelfia de novo. La evolución es que el paciente inició un tratamiento quimioterapia según el protocolo de PECTEMA, alcanzando la remisión completa de citológica tras la inducción. En el día 30, el estudio más la enfermedad residual mediante el citométrico objetivo del blastos atípicos, el análisis del reordenamiento de BCR a ABL mediante técnicas de PCR cuantitativa que PCR objetivo a un ratio. Actualmente el paciente se encuentra en el día 17 de allotrasplante de donante o emparentado. La leucemia aguda o de la línea ambigua novo positiva es una enfermedad fenotípica que es un heterogéneo, pudiendo presentarse como una leucemia mitoblástica aguda, o más frecuente con el fenotipo de una leucemia linfoblástica de línea B1. Ya, entonces eso sería prácticamente el caso 1. El caso 2, leucemia mieloide agudas con basofilia. Un varón natural de Piloña, taxista de 76 años, bebedor de 20 gramos de extanol día a día, fumador ocasional con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, mielitis, arritmia cardíaca, insuficiencia renal crónica y úlcera gastrodenal. Interviene apendicectomía, hidrocele del menisco izquierdo, síndrome del túnel carpiano izquierdo y hemorroides. Recibe un tratamiento crónico con AEDO, toracemedio y omeprazol AAS y candecertán. Acudió al hospital por arteria anoréxica, sensación, náusea y dolor del epiglasto de una semana de evolución. No refiere la clínica infecciosa ni hemorrágica. Ya, el diagnóstico es con basofilias y cariotipo con cambios múltiples, con los basofilios con células poco frecuentes en la médula ósea normal. Su número puede estar aumentado en síndromes nuloproliferatos crónicos. Se trata de una leucemia indiferencia en la que, a pesar de la expresión de CD13 o CD33 con frecuencia, se identifican ni granulación ni bastones de Auer de reacción mieloperoxidea o negativa, debidamente positiva.
ese sería prácticamente el caso clínico número 2. Vamos con el caso clínico número 3. La infiltración del sistema nervioso central en pacientes con leucemia de células plasmáticas y remisión completa. Ya, es un paciente de 54 años de edad con antecedentes personales de la colecistetomía, hipertensión arterial en el tratamiento del consulto en agosto de 2005 por el dolor lumbar de 2 meses de evolución que no cede con analgésicos o habituales y cuya intención va aumentando. Refiere pérdida de peso de 15 kilogramos juntos con interna abstenencia, niega fiebre y sudoración nocturna. Ya, entonces en analítico el control presenta la leucocitosis con formas de anómalas en sangres periféricas, motivo por el cual se ingresa por estudios de la enfermedad. No presencia el visceromeglaria, a destacar las hematomas múltiples dispersos por todo el cuerpo. La exploración neurológica sin alteraciones. El diagnóstico es de la leucemia de las células plasmáticas. De forma urgente se trata primeramente la hipercalcemia y la insuficiencia renal con medidas de hiperhidratación y de diuréticos, corticoides y ácidos zoledrónicos, consiguiéndose una normalización de los parámetros bioquímicos en 48 horas. Eso sería todo por de los glóbulos rojos. Ahora vamos con los glóbulos blancos. Vamos con un concepto de glóbulos blancos. Más o menos, ¿qué significa? Los glóbulos blancos son partes del sistema inmunitario del cuerpo que ayudan a combatir infecciones o otras enfermedades, ya que los tipos de glóbulos blancos son granulocitos, neutrofilios y eosinofilios y basofilios. Los monocitos y los linfocitos son células T y células B. Y vamos con los casos clínicos sobre los glóbulos blancos. Bueno, vamos con el primer caso clínico. El caso clínico es la neutropenia cíclica. La neutropenia cíclica es una afección hemopatológica, poco frecuente, de tipo congénito, hereditario, con herencia autómica dominante, con expresión variable. El defecto se encuentra en el cromosoma 19 en el gen ELA2. El alta de los neutrofilios. Esta mutación causa una apoptosis intramedular acelerada de los neutrófilos en una etapa muy temprana de maduración, provocando periodos reguladores de neutropenia. Como antecedentes, el paciente tuvo 2 internamientos previos. El primer internamiento fue el nacimiento en la unidad de cuidados intensivos neonatales por ser prematuro, potencialmente séptico por la ruptura prematuro de las membranas de 7 días de evolución de la enfermedad de la membrana iliana de grado 2. En ese internamiento mostró cuando la neutrofilis normal, todos los cautivos se mostraron negativos y por mayoría de la evolución se decidió el ingreso y presentó el segundo internamiento y se tomó biometría y hemática como el estudio de la hiperbilirrubina, donde se encontró como hallazgo a una cuenta total de neutrofilios los de 69
cel m al cubo. El tercer intermedio y es el presentado de la USIRNE, donde se inició un estudio de neutropía. El paciente y su ingreso se encontraba sin datos de respuesta inflamatoria, sintomática febril, con buen estado de hidratación. Ese sería el caso número 1. Vamos con el caso número 2, que es la linfopenia. Una exploración clínica demostró entonces lesiones muy dolorosas tipo vesículas con bases eritematras, que a veces aparecen cestras negativos de una infección por virus simple tipo 2. Desde entonces, y a pesar del tratamiento específico, han padecido de una forma recurrente brotes de infección de VHS2, y son estos el motivo de la consulta infectología. La epidemiológicamente se ha documentado la disminución del CD4 transitoria en 0.4 a 4.1% de la población sana a lo largo de su vida, pero el estudiante de donadores de sangre no se han reportado casos de disminución de CD4. Los linfocitos de selectiva de CD4 es una entidad poco frecuente que se ha relacionado con los pacientes con síndrome de Sjögren y anticuerpos anti-SSA. Y positivos. A estos, además, demostrando incrementar el riesgo de desarrollo neoplásticas tipo linfomas no de Hodgkin, por lo que el paciente con estas características se deberá llevar un seguimiento estrecho a medida y a largo plazo. Prácticamente ese sería el caso número 2. Vamos con el caso clínico número 3, la eosinofilia. La eosinofilia es una alteración analítica que aparece con relativa frecuencia en la práctica clínica y que puede tener una gran variedad de etiologías. Las consecuencias pueden venir determinadas tanto por su etiologías como por liberación de sustancias que sintetizan los eosinofilios, sobre todo medidores de la inflamación que pueden causar daños tisular. Estaban en tratamiento con el enalapil 20.000 gramos al día, levotiraxina de 750 microorganismos semanales, preglavina de 150 microorganismos, tramal de 50 miligramos con cada 8 horas de ibuprofeno, y demanda un segundo dolor. Acude a consulta por diarrea de casi 2 semanas. Por casi 2 semanas ocurre con diarrea. Y devolución sin productos, la patología que no respeta el descanso nocturno, asociados al deber abdominal difuso, sin fiebre ni otros síntomas, presentaba astenia y dobrosas generalizadas. Ya, entonces nos avisan del laboratorio por haber encontrado cifras de eosinofilios muy elevados, de 7.300 eosinofilios por mililitros al cubo. Las cifras de eosinofilios son variables dependiendo de la edad, sexo o hora del día. Puede variar hasta del 40% más por la noche que por la mañana, por los niveles de cortisol. Ejerció la exposición a alergenes. No se han encontrado diferencias entre grupos étnicos, pero se ha comprobado que hay poblaciones en las que los eosinofilios es un común, como ocurre en las endémicas donde existen infecciones parasitarias. Eso sería todo por los glóbulos blancos y los casos clínicos. Ahora vamos con las plaquetas.
y un concepto más o menos de lo que trata las plaquetas. Ya, las plaquetas son un trozo diminutivo de la célula que forma el disco que se encuentra en la sangre y el vaso. Las plaquetas son fragmentos de las células muy grandes de la médula ósea que se llaman megacariocitos y ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo para facilitar la cicatrización de las heridas. Bueno, vamos con el primer caso clínico, que es el caso clínico de la trombocitopenia y familiar de las plaquetas gigantes. La trombocitopenia es una causa frecuente de una consulta de hematología de un pediatra. La mejoría da a veces la baja de las plaquetas es por desorden de nutrición y autoinmune. Raramente el padecimiento tiene un comportamiento familiar hereditario. Se presenta en caso de una paciente de 11 años de edad conocida desde los 3 años por una trombocitopenia en el rango de 50.000 mililitros. Fue evaluada por posibilidad de desorden autoinmunes. Este reporte clínico ilustra un caso que en la presencia de la trombocitopenia crónica no siempre está relacionado a la distribución inmune. Los primeros años de la vida, el paciente fue considerado con el diagnóstico de una trombocitopenia crónica. Después se observa una respuesta inadecuada al diagnóstico, fue cuestionado a la historia familiar, fue clave para llegar al diagnóstico. La presencia múltiples familiares y las trombocitopenias y sangrados mucocutáneos leve fue evidencia de un desorden hereditario. Entonces este prácticamente sería el primer caso de las plaquetas. Vamos con el segundo caso, la hemorragia por inhibidores contra el factor 8. La evidencia repartida en la es de 0,2, un caso por millón, por lo que el médico debe tener una alta sospecha para el diagnóstico y el inicio rápido del tratamiento adecuado, ya que la presentación puede ser muy variable, incluso hemorrágicas, que ponen en peligro la vida del paciente, y el tratamiento consiste en la hemotransfusión y lo coautral de la hemorragia. La sospecha clínica de hemofilia adquiere a partir de una hemorragia aguda, lo cual es la manifestación inicial del 83% de los casos presentadores con equimosis, del 82% y hematosis de los hematomas en los tejidos blandos, y el 65% en el menor grado con la hemorragia gastrointestinal, del 29% urinario, del 12% intracraneal y el 22% la hematrosis. Y la presentación menos frecuente es de 3%. La clave del diagnóstico es la presencia del TTPA prolongado, que se corrige a las pruebas de la dilución con plasma y un tiempo de protombino. Prácticamente ese sería el caso 2. Vamos con el último caso de las plaquetas, es la trombocitopenia inmune primaria. La trombocitopenia inmune primaria caracteriza por trombocitopenia aislado al origen autoinmune con recuento de 10 por 109 plaquetas no asociadas a una patología reconocible. El mecanismo fisiopatológico principal es una desregulación de los linfocitos T, que regula una respuesta tanto celular como humoral contra
antigénesis plaquetorias y megacariocitos. La trombocitopenia inmune primaria PT se caracteriza por trombocitopenia aislada de origen autoinmune. Afecta a todas las edades con una incidencia anual de 3,3 sobre 10.000 adultos, que aumenta con la edad, predomina las mujeres en edad reproductiva, si bien los 3 casos clínicos corresponden a los adultos jóvenes del sexo masculino del 3,5, y no existir ninguna prueba de confirmatoria para establecer adultos de jóvenes de sexo masculino del 3,5. No ningún diagnóstico se realiza fundamentalmente por exclusión, por lo que deben descartarse causas no inmunes ni hereditarias. Sino en el caso de nuestros 3 pacientes se realizó una función aspirativa de la médula ósea al no obtenerse una respuesta al tratamiento inicial. Bueno, eso sería todo sobre las 3 patologías de cada una de glóbulos blancos y rojos. Muchísimas gracias, doctor. Eso sería todo de mi parte.